¡Feliz año, mi gente! El futuro ya está aquí. Siempre nos han dicho que los jóvenes somos el futuro, pero la incertidumbre provocada por la precariedad económica, la crisis climática, una pandemia y una guerra abierta en Europa no nos lo pone fácil. Pero como se ha terminado un año y empieza otro, vamos a mirar en nuestra bola de cristal para ver qué nos deparará este 2023. Un año en el que se vienen curvas con grandes hits como inflación, elecciones, crisis climática y muchos más. ¿Qué podemos esperar de este año nuevo? ¿Es posible vencer al pesimismo y afrontar el futuro con ilusión? ¿En 2023 habrá esperanza o apocalipsis? Dentro, Gameplays. Pero bueno, querida, ¿cómo estás? Fíjate, otro día más, un día menos. Si el 2022 no fue todo año, a lo mejor tienes la oportunidad de que 2023 pues tampoco lo sea, querida. ¿Para qué vamos a engañarnos? Vamos a observar desde una pequeña, pues eso, ventanilla, ¿no? Pues los efectos del cambio climático, las crisis, bueno, pues evidentemente mundiales que estamos teniendo at the same time, porque eso es así. Y como bien decía Marty McFly, ¿qué va a pasar en el futuro? Pues como siempre, nos hemos hecho un poquito la esperanza gracia para, pues aventurarnos a adivinar un poco qué nos espera este 2023, por favor. De los creadores de 2020 y 2021... Cuando parecía que la cosa no podía ir peor, llega 2022. El año de las vacunas. La guerra de Ucrania. La crisis económica. Las olas de calor e incendios. Me importa un huevo su temperatura. La viruela del mono. Pero también el año en el que triunfamos en Eurovisión gracias a Chanel. Todos estos acontecimientos nos hacen mirar al 2023 con la intriga de si será el año en el que toquemos fondo o en el que empecemos a ver la luz al final del túnel. Lo que sí tenemos claro es que estará marcado por temas como las elecciones, la subida de precios, que bajen los precios, que está todo muy caro. ¿Qué es lo primero que bajaría? Los condones. la crisis climática o la aparición de nuevas redes sociales. No me imagino un mundo sin Twitter. ¿Podemos mirar al futuro con esperanza o nos esperan tiempos peores? Me cago en Dios y en mi puta madre. ¿Los años son simplemente una continuación del anterior o año nuevo, vida nueva? ¿Cómo han condicionado estos últimos años nuestra forma de mirar al futuro? Año nuevo, vida nueva. Pues efectivamente, ¿qué queréis que os diga? Yo es que estoy... Ya os lo he dicho antes a los tertulianos del día de hoy, que me propuse a partir del domingo ser feliz, chicos, fijaos. Y la felicidad a veces simplemente reside en pequeños detalles como ponerte un calcetín con tacón. Ya está, o sea, tenemos que minimizar un poco porque si no, efectivamente, pues el atasco cada vez va a ser mayor. Nos acompaña una mesa de absoluto ensueño y además personitas que pues, nos hace muchísima ilusión, como siempre, que nos vuelvan a visitar o incorporar a esta gran pequeña familia Plays. A mi izquierda tengo a Kiko Llaneras, él es periodista de datos en El País, también autor del libro Piensa Claro. ¿Qué declaración de intenciones, Kiko, con ese título? ¿Lo tuviste claro también el título desde el principio? Pues no lo tuve nada claro. Fue una decisión muy de última hora, ¿Sí? Pero me salvó, digamos, del pudor saber que es un recopilatorio de ideas de otra gente que sabe pensar claro y que yo he reunido en un documento. Oye, pero eso es muy bonito. O sea, es muy bonito que lo reconozcas porque hay gente que sencillamente es una vectora de ensalada de pensamientos que... El primero que lo necesitara yo. Bueno, oye, Kiko, ¿cómo ves el futuro? Pues el futuro, pues depende. Depende en qué. O sea, pero tú eres de vaso medio lleno o medio vacío. Bueno, la realidad yo creo que el medio lleno. Creo que sí. Ay, creo que Kiko, sí. qué mono. Ya podemos ir dando piezas y tal, pero creo que sí. 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 Oye, eso es muy importante, porque al final, fíjate, vida solo hay una, Kiko? Sí, que ya lo decía las Azúcar Moreno. Hombre, chicos, es que tengo que relajar esta conversación un poco porque si no vamos a acabar de aquí todos directamente para ir a visitar a Inés, que ahora la presentaremos. No sin antes pasar por Miriam Jiménez, que ya nos ha acompañado en otros programas como pues, el de la tauromaquia, que le encantó, socióloga, politóloga y también divulgadora en redes sociales. Muchas gracias por venir, querida. ¿Cómo estás? Muy bien, yo encantada de estar aquí otra vez.
¿Vives más el presente, el futuro, el pasado? ¿Tienes depresión, ansiedad, algún Yo cuadro creo clínico que debamos conocer? Como la mayoría de jóvenes, ansiedad continuamente. Y sí que he pasado mis fases de depresión, pero ahora vivo el presente, pero me gustaría tener un futuro. Ah, vale, jope, pues la verdad es que, bueno, es alentador como poco, es alentador como poco. Inés, socorro, Inés Bárcenas, por favor, ¿cómo estás? Psicóloga clínica también, docente en la UFV, presidenta de la asociación Necesito Terapia, que me encanta el nombre porque ni aposta, querida. Es claro, lo queríamos todo claro. Pues aquí estoy en casa con una faringitis estupenda, pero muy contenta de estar con vosotros hoy. Oye, querida, ¿cómo están las porondas? ¿Cómo están las cabecitas de la última vez que nos vimos hasta ahora? A peor, ¿verdad? Ha salido una noticia recientemente. Un poquito, alguna alta estamos dando, pero yo lo que veo es que estamos entrando en una especie de vacío existencial importante. Y de eso vamos a hablar hoy. Sí, bueno o no, no lo sabemos, Inés, no sabemos cómo va a deparar efectivamente el programa. Lo que sí que sabemos es que también nos acompañan a la derecha de la madre el queridísimo Diego Rubio. Él es director de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia del Gobierno de España. Tenemos aquí a la institución en persona. Diego, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, ¿qué hacéis ahí en esa oficina? ¿Se desayuna, se come, tenéis...? Y que poco, curramos mucho. Sí. Nuestro trabajo es estudiar los retos y las oportunidades que va a encontrar España en el futuro y ayudar al país a prepararse para ellos. Oye, pues ¿nos puedes adelantar alguno de los retos esos? O sea, ¿son retos como el Grand Prix? Ojalá. No, son un poco más complicados. Pero también hay grandes oportunidades por delante. Dinos, hombre, pero dinos algo, Diego. Bueno, yo creo que vamos a hablar de ellos a lo largo de... Pero imagínate que te tengo que decir, ¿qué reto, o sea, para qué nos podemos ir preparando las yo personas creo que nos están viendo? Yo creo que los dos grandes retos que tenemos ahora mismo por delante es el cambio climático y la desigualdad, pero creo que en esos dos retos también hay oportunidades enormes, ¿no? La transición ecológica va a hacer que dentro de unos años vivamos mucho mejor que ahora, todos. Que seamos más ricos, que estemos más sanos, que el planeta esté mejor. No estamos muy saludables, ¿verdad, querido? No. Yo lo pienso igual. Bueno, Carlos Peguer, sencillamente nuestro goblin, que es un snack, y aparte, no, los goblins, quiero que me cuentes este concepto, pero por supuesto, pues si no le conoces, hace del favor de streaming La Pija y la Kinky, él es la pija de La Pija y la Kinky, también community manager, guionista, en fin. Hago de todo. Chica, soy hombre una orquesta. persona sonriente. ¿Verdad? ¿Sí? Y Working Class Hero, porque ¿a qué hora te has levantado hoy? Hoy a las 6. ¿Solo? Bueno, solo. Ay, Es que estoy relajándome un poquito últimamente. Ahí, es que, ¿cómo eres, Me encanta. ¿Cómo eres, Carlos? Oye, ¿cómo estás viviendo tú ahora mismo la situación general? Porque, claro, sencillamente abrir cualquier medio de comunicación ahora mismo es un bajón, ¿no? Yo ahora mismo estoy un poco... Yo es que estoy en mi mejor momento, entonces tampoco puedo hablar mucho. Sí. En mi mejor momento, pero también en el peor, porque lo cojo todo, y cogerlo todo nunca sale bien. Ay, miedo a la escasez. Sí, de eso hemos hablado tú y yo alguna vez. Hombre, que nos encanta el miedo a la escasez a nosotras, claro. Es que no, pero eso es por haber... Porque vivimos en el futuro, no en el presente. No es por vivir en el futuro, eso es por haber olido lo que hay, que eso, que es... Por haber olido el pasado. De haber olido demasiado tiempo el pasado. Yo no sé si, chicos, vamos a empezar un poco esta mesa preguntando si pensáis que el 2023 va a ser igual de delirante que estos dos últimos años que han sido, la verdad es que bastante unstable, o vienen tiempos mejores, ya por fin. Yo, por ejemplo... Dale, Miriam. Le doy... yo no soy vidente. Puedo ser socióloga, puedo ser politóloga, pero lo que no soy es vidente y tampoco hago ciencia ficción. Entonces, lo que pase lo sabremos, tenemos tendencias, a lo mejor luego las comentamos, pero yo creo que tenemos que afrontarlo de una manera positiva, porque necesitamos construirlo colectivamente. Y tenemos que imaginar que podemos, que tenemos la voluntad de cambio, que parece un poco lo que estamos empezando a perder, que colectivamente parece que nos hemos quedado atrás en esa voluntad de cambio y tenemos que recuperarla y afrontarla desde el positivismo. Sí, la colectividad es una cosa que está un poquito tic-tac. Regulinchi. Kiko. Yo creo que lo vamos a vivir como este. O sea, eso yo creo que también hay que estar preparados. O sea, que digamos, la sensación no acabará 2023 y pensarás, si un año... O sea, si es terrorífico, sentirás que ha sido terrorífico. Si pasa algo, digamos, dramático, ojalá no. Pero lo normal es que tengas esta sensación que tenemos ahora. O sea, no creo que, que vayamos a tener una experiencia muy diferente. Habrá, no sé, además luego tenemos esta doble mirada, ¿no? O sea, tú decías que para ti ha sido un buen momento, pero aún así puedes tener una percepción del mundo regular, ¿no? O sea, que yo creo que hay que estar preparados para tener esa
ese conflicto en el juicio que haces de tu vida, del mundo, de los demás. O sea. Kiko, ¿estás de acuerdo entonces con que, bueno, pues evidentemente nos falta un poco de tejido colectivo a lo mejor para llevar a cabo los cambios o por lo menos para afrontar la situación que tenemos? Digamos que seguiremos necesitando el tejido colectivo, pero el tejido colectivo es brutal, ¿no? No sé, sales a la calle y hay toda una sociedad funcionando que podría ser... Totalmente no nos sorprende para nada, con una pistola debajo de la mesa. Claro, o sea, que el mundo podría ser un sitio muy hostil. Y es un lujo que no, que tú sales a la calle con tus AirPods y nadie te quita tus AirPods y sales a la calle. Bueno, depende de dónde. Bueno, muchos días, si no nos llevarías nadie. En Barcelona, a lo mejor. ¿Tú crees? A ver, en Occidente en general somos bastante privilegiados, chicos. O sea, hay que verlo. Nosotros que ya hemos aprendido después de 230 programas aquí en Place la transversalidad. Se sostiene porque hay una cosa colectiva que funciona. O sea, que coincido a tope en pensar que la necesitamos, pero sin subrayar que en gran medida la tenemos ya. Oye, Diego, dinos tendencias. Y que no me digas el marrón y cosas así, en plan de, pues mira, ahora cariño, se van a llevar. Tendencias, pues muchas. Vemos en materia económica cómo va a evolucionar la economía, cómo va a evolucionar la inflación, la crisis energética que tenemos por delante, cómo lo vamos a solventar. ¿Seguimos con la crisis energética, Diego? ¡Ay, Dios mío! No, es decir, Europa en realidad lleva viviendo en crisis energética desde hace 40 años, lo que pasa que no nos habíamos dado cuenta. Pero Europa tenía una forma de alimentar su tejido productivo que era insostenible, bien por la dependencia excesiva de terceros países como Rusia, bien porque además nos estábamos cargando el planeta. Entonces, esa crisis está hoy, estaba hace 10 años y no la vamos a resolver inmediatamente, pero vamos por un muy buen camino. Pensad que España el año pasado produjo ya casi la mitad de la electricidad que generó, la generó a partir de fuentes renovables. Esto es un avance inmenso, ¿no? Ha aumentado la producción de solar y fotovoltaica en un 30% solo en un año. A este ritmo cumplimos nuestros objetivos y en 2075, en el 2030 producimos el 75% de la energía de forma limpia. O sea que los cambios se están produciendo en la buena dirección, pero hay que hacerle más publicidad a eso, Diego? Sí. Hay que hacerle más publicidad. Chicos, están pasando cosas lindas también en nuestro país, recordad. Muchas. Hay que agarrarse un poco a eso. Dale, Inés, te iba a preguntar. Y en ese contexto que dices, o sea, sí, yo creo que habría que consumir más noticias positivas o alentadoras, porque yo lo que veo en consulta, muchísimas. Yo tengo un pico de pacientes de los 21, 22 a los 26, que coincide justo con esa salida al mundo laboral. Y les veo directamente en indefensión aprendida. Y yo creo que también meterse demasiado en Twitter a veces hace que acabemos con esta sensación de que hagamos lo que hagamos, nada va bien, ¿no? La ecoansiedad, ¿no? La política cada vez más corrupta, cada vez peor, próxima pandemia, próxima guerra mundial. Y a veces yo creo que nos hundimos demasiado en estas malas noticias, que son muy clickbait, y generamos, a mí por ejemplo el otro día me decía un paciente, sí, pero es que no tengo ni ganas de sacarme una carrera porque es que a Europa le auguro un futuro terrible. Claro, yo me quedaba así y digo, wow, pero claro, ¿qué le respondo a esta persona realmente, ¿no? Cuando esta confianza epistémica es la base de buscar un propósito, de buscar un sentido y sobre todo que la indefensión aprendida es el caldo de cultivo de la depresión. Y yo veo muchísima gente joven en este contexto. Y en este sentido, ¿cuál es el futuro que tú decías ahora mismo incierto que estamos viviendo? O sea, ¿es a consecuencia sobre todo de las fuentes informativas que nos están como atacando todo el rato ahí el córtex sin cerrar o cómo? No lo creo que la inflación es un hecho, ¿no? Y todos lo estamos viviendo, la incertidumbre política en Europa, la crisis climática, como decías, ¿no? La crisis energética, pero sí que creo que muchas veces nos quejamos de más. O sea, creo que hay como, al final, tenemos altavoces muy potentes en las redes sociales y si estamos todo el día expuestos a críticas, al final acabamos viendo, ¿no? O sea, esta especie de filtro de todo lo negativo. Y creo que muchas veces estamos en esto. No sé si sois fans de White Lotus, pero en uno de los últimos episodios de la segunda temporada se ve una conversación entre Jack y Portia, ¿no? Que son como las dos caras del mundo. Uno que dice que el mundo va mejor, ¿no? Sé que hay cosas increíbles, pues eso, salgo y no me roban los AirPods. Y soy capaz, ¿no? de hacer cosas increíbles, y otra parte del mundo, ¿no? Que está pues, inmerso en esa ecoansiedad, en esa sensación de que cada vez vamos a peor. Yo creo que tenemos que controlar
la manera en la que nos exponemos a estas noticias, sabiendo de base que sí que hay cosas que van muy mal. Pero a veces yo creo que hay que cerrar las pantallas. Miriam quería añadir algo también. Sí, o sea, yo estoy de acuerdo que se ve mucho catastrofismo en las cámaras de eco que tenemos en redes sociales, pero cuando acudes a los medios de comunicación tradicionales, pues tampoco mejora, ¿no? En uno de los canales de noticias han tenido que poner la noticia buena del año, eso ya es representativo de cómo estamos. Hay un teorema que a mí me gusta mucho en sociología, que es el teorema de Thomas, que dice que da igual si algo no es real, si la sociedad cree que es real, las consecuencias serán reales. Entonces, a lo mejor no estamos tan mal, pero si todo el rato estamos diciendo que estamos mal, si la comunicación política es catastrofista, obviamente vamos a tener los datos que tenemos, por ejemplo, de ecoansiedad, que son muy graves. ¿Qué quieres añadir, Kiko? El dilema es que está en la naturaleza humana que nos golpea más las malas noticias. O sea, eso es que igual los medios tenemos que reprimirnos en apelar a ese instinto, ¿no? Pero tú entras en el catálogo de Netflix. No se reprime, por lo que sea. Bueno, seguramente no lo suficiente, ¿no? Pero el problema es más difícil, porque es eso, tú entras en el catálogo de Netflix o cualquier plataforma y lo que hay es true crime. O sea, los crímenes es que a mí me encantan. Captan la atención como nada, pero es porque estás hecho para eso. Estás hecho para atender a los peligros, porque es un instinto de supervivencia. Si tenemos algo imbricado en nuestra naturaleza es el deseo de preservarte, de seguir vivo y de continuar con tu vida. Entonces, si alguien te puede contar algo que te va a proteger de un peligro, tu atención se despierta. Entonces, eso está ahí en nosotros. Entonces, eso hace... Porque los medios tenemos una responsabilidad, pero ¿por qué las redes sociales, que las podríamos haber configurado entre todos para que fuesen un mundo de paz y de buen rollo y tal, muchas no han cogido ese camino, ¿no? Entonces, ahora sí que hay un cierto backlash. Yo creo que hay cierta diferencia entre las redes sociales de primera generación, eran como más negativas, y digamos las redes sociales más jóvenes más recientes, han fomentado más el buen rollo, seguramente como reacción, ¿no? Pero creo que es importante eso, tener en la cabeza eso, de que pensar que tu instinto va a ser un poco ponerte en lo peor. Porque la gente que se puso en lo peor sobrevivió para que estemos nosotros aquí, ¿eh? A ver, es que también hay algún panorama que tampoco podemos mirar para otro lado, que son las desigualdades y todas las cosas que comentabas antes. Diego, ¿querías añadir algo? No, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Kiko. Es verdad que los seres humanos tenemos un sesgo cognitivo hacia lo negativo. Estamos diseñados para fijarnos en la amenaza, porque efectivamente nuestros antepasados que sobrevivieron eran aquellos que cuando iban caminando por la sabana no se fijaban en lo bonito que era el atardecer, se fijaban en el león que estaba intentando depredarle, ¿no?, detrás de la hierba. Entonces estamos diseñados para eso. El problema está en que, bajo mi punto de vista, se ha ido creando en torno a ese sesgo cognitivo toda una industria del pesimismo, formada fundamentalmente por medios de comunicación, redes sociales, pero también muchas empresas e incluso muchas ONGs bien intencionadas que se nutren de ese pesimismo y acaban potenciándolo. Lo hacen los medios de comunicación porque hay evidencia empírica que demuestra que las noticias negativas reciben muchas más visitas y por tanto generan más ingresos a los medios. Los hacen las redes sociales de la misma manera. Ellos modifican sus algoritmos de búsqueda para priorizar más lo negativo porque saben que le va a dar más impactos, pero también lo hacen muchas empresas, por ejemplo, del sector de la seguridad, que en este país intentan transmitirnos sistemáticamente que hay un riesgo enorme a que te roben o te ocupen la casa, cuando los datos nos dicen que la criminalidad en España no ha parado de bajar desde que tenemos registros históricos, ¿no? Incluso algunas ONGs que en sus campañas de financiación, de nuevo, con una buena intención, lo que hacen al final es alarmarte todavía más, ¿no? Una ONG que, por ejemplo, para pedirte dinero para combatir la hambruna, solo te transmite hambrunas en África. Lo que no te está diciendo es que el número de gente que sufre hambre o malnutrición en el mundo no ha parado de bajar en los últimos 40 años. Eso es lo que no te cuentan, y entiendo que no te lo cuenten, pero al no contártelo nos están haciendo todos más negativos. ¿Cuál es el problema de eso? Esto es un debate muy interesante sobre si para combatir los grandes males del mundo tú tienes que ser especialmente catastrofista o no. Si el catastrofismo provoca mayor acción. Eso es lo que muchas ONGs, por ejemplo, medioambientales, creen. Sin embargo, se han hecho varios estudios en el ámbito de la psicología y de las ciencias del comportamiento que demuestran que no es así, que demuestran que los discursos especialmente catastrofistas provocan una reacción emotiva, hacen que la gente se asuste, se indigne, pero que esa reacción emotiva no se traduce en un cambio de comportamientos. De hecho,
hay estudios que demuestran que la reacción que provoca, que es la del miedo, la de la desesperación, la de la falta de confianza, agudizan aún más los problemas que están intentando resolver. Entiendo lo que quieres decir. O sea, que llevamos 230 programas agitando a la gente en el mal sentido, chicos. Claro, es que, pues Carlos, fíjate, pues nada, que no paramos de errar, pero bueno, saldremos de esta situación como podamos. No quería decirlo yo porque era un poco spam, pero bueno. El diccionario Oxford ha declarado modo goblin, chicos, como palabra del año. Fijaos, lo define como un tipo de comportamiento que es autoindulgente, vago, perezoso, egoísta. Hay cierto nihilismo hedonista que por necesidad de evadirse precisamente pues apeláis o está de moda entre los jóvenes. Yo a tope. Yo nihilismo, sí. Nunca había pensado, pero nihilismo hedonista es mi modo de vida totalmente. Sí, ¿verdad? O sea, has switch off, ¿no? Yo ya, sí, he desconectado. La realidad es lo que decimos, no me gusta. Ya vivo en modo delusional todo el rato. Yo vivo, las cámaras de eco que has dicho tú que son muy negativas, yo antes estaba en las negativas, he dejado de seguir a gente, he silenciado, no tengo las notificaciones puestas de nada, no quiero saber nada, no quiero leer noticias, yo no veo nada. Pero ¿cuándo fue el momento en el que se te empezó a atascar todo? Cuando estaba yo también mal de la olla por mí mismo. Entonces digo, si ya estoy bastante mal de la olla por mí mismo, si el mundo también me pone mal de la olla, mejor voy como un caballo con estos que van a los lados para no ver. Claro. Yo así, yo solo veo de frente. Bueno, ves y quiero ver así, no quiero ver nada más. Los lados para estar atascado. Pues eso, lo que de lo que habla este programa, de la escasez de la gente de mi edad, de la precariedad y de todas esas cosas. Y es como, no quiero vivir en eso, que es la realidad. O sea, yo sé que esto es irresponsable por mi parte, ¿eh? Yo soy consciente de que es irresponsable, pero no, ¿sabes? En plan, es lo que necesito para sobrevivir. Y yo voy a hacer lo que haga falta para sobrevivir. Lo que ha dicho Inés antes de The White Lotus, en un capítulo dice un personaje: tienes que hacer lo que haga falta para no sentirte una víctima. Yo ya hago lo que haga falta para no sentirme víctima. Si necesito no ver nada, lo voy a hacer. Danos más tips para sobrevivir a la era hipermoderna. Pues mira, trabajar mucho para no pensar en tu vida. Trabajar mucho es la clave del éxito. Para no pensar en tu vida. Aquí, exacto. No somos abolicionistas del trabajo, aspiramos a no trabajar. Ya. Carlos, acuérdate. Sí, pero yo trabajar menos por más. Yo esto lo dije en un place. Digo, yo voy a trabajar hasta que tenga dinero para dejar de trabajar. Ahí lo dejo. No sé, hacer una cámara de eco que sea agradable. Vale. O sea, yo estoy a favor de las cámaras de eco, no quiero saber nada de fuera de ella, pero que sea agradable, porque puedes estar en cámaras de eco muy negativas. Yo qué sé, y como poner más en valor... ¿Comer más dulce o algo? O... No, a mí el dulce me sienta fatal, no como tanto dulce. Pero, la droga del siglo XXI, chicos, recordad. Como poner más en valor, yo qué sé, yo por ejemplo tengo la sensación de que en los últimos años, sobre todo a raíz de la pandemia, como que valoro muchísimo las amistades, que antes era algo como que no le daba tanto, o a lo mejor no era tan consciente de ello. Y ahora como es como mi círculo es una cosa que quiero cuidar mucho cuando tengo tiempo libre. A lo mejor sí que antes era como tengo tiempo libre y lo gasto peor y ahora es como si quiero estar con mis amigos, quiero hacer cosas todo el rato. Y eso es algo que a mí me ha ayudado mucho a estar menos cucú. Kiko, además de todo esto, que me imagino que a lo mejor estabas ahí echándote una anotación, yo quería apuntar a que hay un estudio de investigación sobre pensamiento crítico que precisamente señala que el 80% de los españoles prefiere seguir a la mayoría aunque no esté de acuerdo con ella. ¿Nos está, en cierto sentido, dominando la masa? Todos vacunados, todos hemos sido como el país estrella, en cumplir normas... Bueno, la pandemia es verdad que aprendimos muchas cosas de naturaleza humana, ¿no? Recordaréis seguro, ¿no? Es relacionado con esto de cómo cambian lo que es lo establecido, ¿no? O sea, la primera semana de pandemia ir con mascarilla era raro, ¿no? Es como la gente te miraba, mira tal, era como... aunque te la quisieras poner porque eres aprensivo, era como, me voy a poner una mascarilla, todo el mundo me va a mirar, ¿no? Y 15 días después, ir sin mascarilla era lo raro y lo que todo el mundo iba a mirar, ¿no? O sea, y como el equilibrio social, lo que está aceptado, lo que digamos, lo que hace esa mayoría, o sea, yo nunca en mi vida he sentido tanto el impacto de digamos, el tren ese social que somos todos, como en la pandemia. Como en 15 días lo aceptado y luego no, cambia totalmente. Entonces, ¿es hoy el mundo en ese sentido es más fuerte la presión social? No creo. Yo creo que esto probablemente el mundo soy más libre que nunca antes. O sea, yo creo que obviamente todos sentimos la presión social para actuar de cierta manera y eso no creo que se vaya a extinguir, pero la capacidad que tienes para moverte por la calle y ser tú mismo, me cuesta pensar un momento en la historia mirando atrás en el que hubieses tenido más libertad para eso, para hacer un poco tu
tu vida. Creo que no, no sé. ¿Estás de acuerdo, Miriam, con esto? ¿Aspiramos hacia una mejor convivencia o se nos va a atascar la polarización en ciertos ámbitos? Yo creo que llevo un rato en desacuerdo con mi compañero por muchas cuestiones. Parece como que tenemos que estar agradecidos por tener necesidades básicas cubiertas o por tener derechos humanos garantizados. O sea, me refiero que dices, me siento libre. Bueno, ¿hasta qué punto, no? ¿Hasta qué punto somos libres? ¿Hasta qué punto es una percepción? ¿Hasta qué punto tenemos que sentirnos súper agradecidos por tener un tejido social básico que nos garantice derechos humanos que son universales, o sea, y que además penden de un hilo en muchas ocasiones y que a día de hoy están siendo en muchísimas ocasiones moneda de cambio para conseguir otros derechos? Entonces, ¿hasta qué punto nos podemos conformar con lo que tenemos? Yo estoy de acuerdo, perdóname que yo te he dejado hablar, yo estoy de acuerdo con que tenemos que agradecer lo que tenemos, pero no darnos por satisfechos o que es suficiente, porque no es suficiente. Y no sé si esto es una brecha generacional entre tú y yo, porque precisamente a mi generación se nos ha dicho un montón de frases a futuro y han sido todas mentiras, el sistema nos ha fallado. Entonces, a mí no me da la gana resignarme, a mí no me da la gana pensar que todo está bien. La cuestión es, ahora, ¿qué voy a hacer a futuro? ¿Sabes? ¿Cómo voy a afrontar el futuro? Porque voy a criticar lo que falta, voy a agradecer lo que tengo, pero un poco más en modo mindfulness, no en modo gracias porque puedo comer, gracias porque puedo vestirme. No, no es suficiente. O gracias porque me puedo mover libremente. No es suficiente. Quiero tener un futuro. Entonces, ahí creo que todos tenemos la responsabilidad, y antes no solo apelaba a los medios de comunicación tradicionales, sino creo que Carlos, yo, los creadores de contenido, somos medios de comunicación y nosotros tenemos una responsabilidad en cómo afrontamos ese discurso a futuro, o los partidos políticos o las ONGs. O sea, cualquier persona que haga un discurso político a futuro tiene que plantear una realidad alternativa, que eso es lo que a veces creo que hemos perdido por el camino, que no somos capaces de imaginar un futuro alternativo a lo que ya tenemos, o a la comunicación del colapso, del catastrofismo, o al revés, al estar agradecidos de todo y no quejarnos y somos súper felices y súper privilegiados. Bueno, vamos a ver, porque yo quiero un futuro alternativo y no es este, ni es el que se predice, precisamente. Sí, nada, es muy cortito. Te agradezco un montón el comentario porque no quería que se me malinterpretase, así que pues estoy totalmente de acuerdo en que no hay que estar ni satisfecho ni agradecido. O sea, yo lo que estoy describiendo, o sea, lo que quería describir es que el mundo es una mierda. Lo que digo es que el mundo era peor, el mundo era peor. Entonces, yo creo que mi equilibrio... Pero no me ayuda eso. Bueno, yo creo que te puedo ayudar porque creo a mí me ayuda, ¿eh? Claro, personal. Inquisición versus... saber que, digamos, saber que el progreso es posible, porque ha ocurrido. Obviamente no se hace solo y por eso hay que tener todo lo que tú dices, hambre de un mundo mejor, hay que ver el mundo que quieres y hay que trabajar para ello. Pero a mí me ayuda saber que es posible cambiar el mundo para mejor. Pero lo hemos hecho ya y ahora hay que seguir. Entonces, ese es para mí el equilibrio. Creo que sí he dado la sensación de que tenemos que estar satisfechos, agradecidos. Yo a mis padres, tú a los tuyos, en términos personales, en términos sociales, para nada. Esto hay que seguir. Efectivamente. Hemos reseteado entonces algunos sentimientos sociales. Orwell decía que el futuro, el progreso es evidente, existe, siempre se produce, pero es siempre decepcionante. En España hoy la mayor parte de las personas viven infinitamente mejor que vivían sus antepasados, sus padres y sus abuelos. Podemos hablar de emociones, pero el problema de hablar de emociones es que cada uno tiene las suyas. Si hablamos de datos, es la realidad empírica que tenemos compartida. Si miramos a los datos, lo que nos dicen es que los españoles de hoy viven mejor que los españoles de hace 10, 20, 30 y 50 años. Eso es perfectamente compatible con decir que los españoles de hoy merecen vivir mucho mejor de lo que viven ahora. Y es perfectamente compatible con decir los españoles de hoy tenemos que trabajar y ser ambiciosos y pedirle mucho al futuro, porque además si no le exigimos mucho al futuro y caímos en el conformismo, es como no vamos a mejorar seguro, ¿no? Pero tú decías que para ti esa información no te sirve de nada. Pues es muy relevante, por lo menos para los que diseñamos políticas públicas, porque saber que hoy estamos mejor que antes, aunque no lo suficientemente bien, nos dice una cosa, y es que la trayectoria en la mayor parte de las tendencias es positiva. Es decir, lo pongo con un ejemplo concreto. A todos nos parece que España tiene un problema, o que Europa o el mundo tiene un problema en las emisiones de CO2.
Estamos todos de acuerdo. Todos estamos de acuerdo en que tenemos que reducir esas emisiones de CO2. Todos estamos de acuerdo en que hay que reducirlas, de hecho, a casi cero en 2050. Pero eso no es incompatible con reconocer que los niveles de emisiones de CO2 de España hoy son más bajos que en el año 1990. Es decir, esa información es relevante porque nos dice que estamos por el buen camino, que estamos haciendo las cosas bien. Decir lo contrario es darle la razón, por ejemplo, a los que dicen que es que esto de las energías renovables no sirve para nada. O es darle la razón a esos que dicen que el coche eléctrico en el fondo no es una solución porque también tiene muchas emisiones asociadas. Entonces, el mundo, vivimos en el mejor momento de la historia y aún así no es suficiente. Y estas dos cosas son verdad. Carlos, ¿tú crees que vives mejor que tus padres o no? O sea, tú y tus colegas. Pues, a ver, es lo típico que también tenemos ahora mucha hora de esta nostalgia de no vamos a tener nunca una casa en propiedad, que es algo que nuestros padres sí tenían. No vamos a, es como muy complicado formar una familia. A un contrato que no sea precario también me parece bastante digno, ¿El qué? ¿no? ¿El qué? ¿Qué has dicho? Digo, que aspirar a un contrato que no sea en vuestra generación ultra precarizado también es un... Por eso digo que vivimos mejor que nuestros padres. Pues yo creo que mis padres tienen mucha suerte, o sea, no mucha suerte, pero en plan de que han vivido mucho mejor en algunas cosas que yo no voy a acatar nunca. Una casa en propiedad, poder formar una familia, que son cosas que yo, por ejemplo, quiero y que las veo complicadísimas. Pero yo ahora puedo ir por la calle y que no me griten maricón, entonces es como, ¿dónde está la balanza? O sea, yo ahora creo que yo precisamente soy muy privilegiado y soy una persona que tiene 23 años, tiene más trabajo el que puede coger, o sea, yo es monísimo, que voy monísimo a todos lados además, tengo la ropa más ideal, pero por eso digo, yo soy muy privilegiado, entonces tampoco sé realmente si puedo decir con todas las de la ley yo voy a vivir peor que mis padres, porque tampoco lo sé. Creo que la realidad de la gente de mi edad es que vivimos en un momento social mucho mejor que el de nuestros padres, en cuanto a derechos, obviamente mucho mejor, pero que vamos a tener una escasez en unas cosas que nuestros padres ni se las planteaban. Es que eso a lo mejor sí, Inés. O sea, yo creo que habéis hablado de la exigencia y yo sí que es algo que veo en consulta y con mis alumnos. O sea, yo en segundo de carrera les hago muchas veces como un tanteo, les hago preguntas acerca de qué quieren en sus vidas, ¿no? Acerca del sentido de sus vidas. Y ellos muchas veces me responden, la mayoría, ser feliz, que me parece loable, ¿no? Pero ser feliz, y muchos ser millonario, ¿vale? Esto me parece como sí. Hombre, pues tampoco lo veo malas ambiciones, Inés. No, tengo las mismas. La correlación, ¿no? Esto. Más. Ya, sí, pero es que me parece, estamos hablando de gente ya de 20 años, 21, 22, 23, o sea, me parece al final una falta de conciencia acerca de lo que es la vida en sí. Es decir, que tu objetivo en la vida sea ser feliz, te predispone a ser profundamente infeliz, porque la vida no consiste en ser feliz, la vida consiste en enfrentarla, en aceptar todos los aspectos trágicos, todos los aspectos difíciles, y me preocupa mucho todo lo que le exigimos. A mí yo creo que existe un imperativo a tengo que llegar a ser más que mis padres, que eso también lo veo mucho en pacientes míos. Tengo que llegar a ser más que mis referentes. También tenemos que plantearnos mucho cuáles son nuestros referentes y ¿no? a qué personas admiramos actualmente y si estas personas son realmente admirables en lo profundo. Y en este contexto yo creo que estamos como... Bueno, Byung-Chul Han tiene esta frase que me parece que define mucho al hombre actual, a las personas actuales, ¿no? Y es que nos autoexplotamos pensando que nos estamos realizando. Y en esta hiperexigencia muchas veces nos enfermamos y perdemos el foco. O sea que yo creo que también esto es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de haber caído como en esta especie de estrés, de pesimismo, de ansiedad colectiva, que estamos exigiendo mucho a la vida y a veces poniendo el foco en cosas como ser feliz y ser millonario, que la verdad es que nos pueden aportar felicidad o bienestar, pero no nos van a dar una vida necesariamente plena. Nos autoexplotamos y pensamos que nos estamos realizando, me parece como la frase del año, la frase del 2023, efectivamente. Estás hablando precisamente de referentes, que creo que es importante abrir el debate un poco de las redes sociales en este sentido, Miriam. ¿Cómo crees precisamente que están impactando
tú que hablas del sentido de la responsabilidad de los comunicadores a través de las redes sociales, claro, o sea, tampoco tenemos una formación de criterio, o como decía Inés, si una persona con 21 años está sencillamente queriendo ser feliz, a lo mejor es porque no desea tener herramientas o juicio crítico para desarrollar su vida de una forma realista, pero eso es precisamente porque a lo mejor no nos están dando el mensaje correcto a través de lo que la gente tiene acceso, que en definitiva es a plataformas, a pues eso, redes sociales y precisamente cuál es el uso adecuado. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con Twitter y Elon Musk? ¿Va a venir Elon Musk a Place? O sea, espero que no. Sería genial esa tarde. Bueno. A ver, realmente a mí lo que me preocupa, por ejemplo, es que las redes sociales son espacios de socialización. Están siendo espacios de socialización para menores, para personas que están en sus fases de socialización primaria, por ejemplo, ¿no? O socialización secundaria. Y las redes sociales son muy abiertas, muchas veces escapa el control. Pero es que no nos olvidemos que esas redes sociales están controladas por una empresa. Por primera vez, un espacio público tan grande en el que socializamos lo dirige una empresa. Entonces, estaría bien plantear hasta qué punto es necesario regularlo, porque hay mucho odio en redes sociales, hay mucho negativismo, hay muchas fake news, hay mucha desinformación. Hay muchas cosas buenas también, ¿eh? Sí, que la democratización que se aprende mucho en TikTok. Sí, claro, exacto. Hay muchas cosas buenas también, pero bueno, pues como todo creo que debería de ser regulable para que precisamente proteger sobre todo a esas personas que son menores y que están socializando en un espacio público que es privado realmente porque pertenece a una empresa. Eso nos lo puede contestar a lo mejor la institución. @Diego. Diego, ¿qué hay en materia precisamente de redes sociales entre manos? ¿Cuál va a ser la tendencia? Que es tu palabra. No tengo ni idea. Sabéis que el debate se lleva produciendo desde hace tiempo, no tanto en cuanto a cómo gestionamos el odio y el pesimismo, sino también incluso las noticias falsas dentro de las redes sociales. Se han hecho toda clase de experimentos con fact-checkers, con sistemas de detección, con filtros. En el fondo lo que más funciona es el propio usuario, ¿no? Es la capacidad del usuario para tener una actitud crítica ante determinados otros usuarios, determinadas redes, determinados contenidos. Y yo creo que el futuro pasa por ahí. Pero Carlos hacía una reflexión que yo creo que es muy interesante porque él ha ido exactamente por el mismo camino por el que van el grueso de las jóvenes cuando se les hacen preguntas en encuestas, ¿no? Si tú, ante preguntas maximalistas, los seres humanos siempre tendemos a ser negativos, porque es la posición más cómoda y más segura, ¿no? Es decir, ¿cómo va a ser el mundo el año que viene? ¿Mejor o peor? Peor, porque me estás preguntando por todo, entonces digo peor. Pero cuando empiezas a aterrizar la pregunta en cosas concretas, la cosa cambia. Entonces, por ejemplo, el Eurobarómetro, hay a veces una pregunta que hace a todos los jóvenes, todos los europeos, donde les plantea, oye, ¿tú crees que las próximas generaciones van a vivir, los jóvenes de hoy van a vivir mejor o peor que sus padres? Y todo el mundo, la mayor parte de la gente dice peor. Pero luego le empieza a preguntar, ¿crees que va a tener un peor acceso a educación o a fuentes de información? Y dicen, no, va a ser mejor. ¿Crees que va a tener menos libertades civiles y menos derechos que sus padres? No, hombre, va a tener más. ¿Crees que va a tener más posibilidades de ocio y de viajar? No, hombre, va a tener más. Entonces, van haciendo preguntas y al final el optimismo es mucho mayor de lo que parece con la pregunta inicial. El pesimismo se concentra siempre en dos cuestiones, que tú las apuntabas, y es la cuestión del trabajo y la cuestión del acceso a la vivienda. Estos son los dos grandes retos en el fondo que tenemos hoy en día, ¿no? También en un país como el nuestro, a pesar de que España sigue siendo uno de los países donde es más fácil acceder a la vivienda de toda la Unión Europea, pero es un reto que tenemos por delante. Jo, pues es el más fácil, ¿verdad? Vaya atasco. A ver, también grandes... Es que, claro, tampoco queremos abusar nosotros o pecar de madricentrismo, porque, claro, en otros puntos de España, pues evidentemente... Carlos, pues que a lo mejor nuestro destino, cariño, está en Plasencia. Sí, vete a hacer el podcast a Plasencia. Pues sí. ¿Y qué? Pues si no eres digital nomad, querido, pues sí, es que era hipermoderna, que nos vale para todo. Kiko, estabas haciendo alguna anotación que no sé si quieres ampliar y yo quiero aprovechar precisamente para preguntarte por qué noticias crees que le tenemos que dar visibilidad para enseñar un futuro mejor. ¿A qué noticias? Es que con las noticias tenemos un problema, ¿no? O sea, que al final es... Que yo creo que es el dilema que presentaba Diego, ¿no? En el fondo hay cierta deshabilidad social. Tú tienes que estar preocupado por las cosas malas que pasan en el mundo. Y en el mundo pasan un montón de cosas malas. Tienes que estar preocupado. ¿No? Es como...
hay esa cosa un poco social. Yo dudo un poco de esto, ¿eh? O sea, no es lo que yo creo, pero si a ti te preocupa, no sé, que un 9% de la población mundial vive con extrema pobreza, es como, ¿cómo te va? O sea, no puedes decir que te da igual. Entonces, de alguna forma, sí que hay un cierto postureo del pesimismo. O sea, hay un poco de decir que el denunciar algunas cosas, es sentirte interpelado por todo lo que pasa mal, ¿no? Entonces, es difícil que no haya malas noticias o que no les prestemos atención, porque, joder, ¿cómo no vas a prestar atención o cómo no vas a estar contando la guerra de Ucrania? ¿O cómo no vamos a intentar que, digamos, la sociedad española sea consciente de las desgracias terribles que han ocurrido en Ucrania? Entonces, tienes que contar eso. Pero como hay tantas malas cosas que contar, hay un punto en que inundamos a la gente de malas noticias. Pero, ¿cuáles quitas? ¿No? Entonces, yo creo que ese dilema es difícil de gestionar para cualquier que esté en el mercado de la atención, ¿eh? O sea, yo no pienso ni en medios, o sea, da igual, o sea, cualquiera que esté, digamos, poniendo un mensaje en el mundo, que eso somos todos. O sea, en tu timeline del que sea, o sea, no vas a poner nada de decir, joder, qué drama esto que ha ocurrido, tal. Entonces, no sé socialmente cómo podemos canalizar eso, cómo complementar eso con dar una visión, digamos, optimista. Que estamos haciendo un poco el cuadro de comedor, a lo mejor cortándonos de pronto la punta por Irán, que obviamente, qué drama, ¿no? Pero desatendiendo a lo mejor otras cuestiones que están pasando en tu propio país, que yo qué sé, las jornaleras de Huelva. Es que el pesimismo es la postura que parece moralmente más correcta y al mismo tiempo la postura que parece intelectualmente más legítima. Es decir, si tú sales y dices, no, oye, el mundo está yendo muy bien, aunque los datos demuestren que en la mayor parte de las cosas el mundo está yendo muy bien, claro, y a usted le da igual que haya gente muriéndose de hambre o que haya gente que esté siendo ejecutada. Y en el fondo hay gente a la que sí, que efectivamente le da igual. Sí, pero que igual son los mismos que dicen que no. Porque hay un tema muy interesante, yo creo parte del problema parte de lo que explica la negatividad de las noticias es el hecho de que las noticias, por definición, se preocupan de los eventos, no de las tendencias. Las noticias suelen hablar de algo que ha ocurrido, pero el progreso es más bien lento. La desgracia suele ser rápida y el progreso suele ser lento. Yo no puedo hacer una noticia hoy, por un ejemplo, diciendo esta semana o este mes no murieron 20.000 personas porque la contaminación se ha reducido en un factor de 10 en los últimos 20 años. Entiendo lo que quieres decir. Ese millón de personas que no han muerto por contaminación este año y que hubieran muerto en 1990... están vivas en su vida, no les ha pasado nada con ellos. Entonces, no es noticia. Decir, habrá que contarlo. ¿Qué día lo contamos? ¿No? Por eso hacemos el truco. O sea, yo, por ejemplo, escribo eso todos los finales de año, un artículo de buenas noticias del año. ¿Y por qué lo hago a final de año? Es porque es como un buen día para recopilar esas cosas, pero porque si no se quedan un poco en el limbo, ¿no? Pero yo creo que esto lo vemos en medios y en noticias, pero esto es para todos, o sea, en nuestras conversaciones. Y el equilibrio, yo no sé cómo hacer el equilibrio, porque tenemos que hablar de lo malo que ocurre y tenemos que hablar de lo bueno. Entonces, o sea, yo la pregunta que os planteo son muchas palabras para tan poco tiempo, que eso también es verdad que el tiempo que nos queda a veces no lo utilizamos para discurrir. Carlos, ¿cómo ves tú el postureo precisamente del pesimismo, que me ha parecido bastante clave? El postureo, Existe, se practica. Existe. La época de a ver si me muero todo el rato, por favor, que era como concreta, ¿no? todo el día, mañana, tarde y noche, a ver si me muero. Yo creo que es completamente, y además es lo que ha dicho él, que nunca no lo había puesto en palabras, pero es totalmente cierto, de que parece lo inteligente. Claro. Incluso, aunque sea un meme, aunque sea de risas, es mucho más, te da como una... Es más intelectual, decir que... A ver si me muero que decir, ya estoy bien. Ten un buen día, exacto, un poquito de sur para perder el norte. Claro. Entonces, yo sí que lo veo mucho, y sobre todo en la gente de mi generación, que parece que la desesperanza es la única opción ante todo, y de que si eres ligeramente positivo es como algo a señalar incluso. Es como, jaja, mira qué friki, que está feliz, o que está en plan, que es positivo. Entonces, yo, por ejemplo, de eso es lo que he dicho, cámara de eco feliz, hay que sacarse de eso. Miriam, vamos a hablar un poco de cambio climático, aunque sea así un pequeño volantacillo, pero yo no quiero que nos vayamos sin, precisamente, has hablado antes del eco, ¿cómo lo hemos dicho? La ecoansiedad, ¿verdad, Inés? O sea, quiero decirte, es como de lo más inmediato realmente, porque eso es lo que están diciendo ahora mismo todas las encuestas, todas las estadísticas. La gente está pues, relativamente preocupada y además está viendo que tiene afecciones físicas a consecuencia del cambio climático.
¿Qué perspectiva o cómo crees que se está viviendo esto, por ejemplo, de una forma transversal a través de redes sociales, a través de conversaciones que tú puedas tener en tus entornos, en entornos jóvenes, universitarios, tu curro? ¿Cómo lo estás viviendo? Yo veo que la ecoansiedad está muy generalizada. He estado en debates políticos en los que la gente se ha tenido que levantar e irse a llorar. Esto es real. Entonces, pero porque se está planteando como esa inexistencia del futuro, ¿no? O ese catastrofismo del que hablaba antes, y tiene consecuencias muy graves, ¿no? En la vida diaria, en la vida cotidiana de las personas. Yo creo que Inés nos puede contar más sobre esto. Es preocupante a nivel, porque puede llegar a desmovilizar políticamente, ¿no? Cuando al revés, la rabia, la tristeza, eso hay que canalizarlo en la organización colectiva para trabajar por un futuro mejor. Estamos viendo como un crecimiento de un antinatalismo que entiende que somos una plaga en el mundo, ¿no? Como ya, sí, ¿no? Como que somos una plaga, que tenemos que dejar de tener hijos porque nos estamos cargando el planeta, y es como, bueno, igual el foco no es que el ser humano es una plaga, que el problema no es intrínseco en el ser humano, sino en el modelo de producción y de consumo del sistema en el que vivimos, y que tenemos que cambiar para conseguir ese futuro mejor, ese futuro en el que podamos tener calidad de vida, en el que podamos... Que cambiemos la frase, que el futuro no sea no vamos a vivir tan mal, sino vamos a vivir bien. Y por bien no estamos pidiendo tanto, estamos pidiendo poder vivir en ciudades que sean amables, en las que la vida se encuentre en el centro de la cuestión, en el que podamos tener una movilidad, pero que sea sostenible con el medio ambiente. O sea, pedimos derechos humanos básicos, universales, y tener necesidades materiales cubiertas, que creo que no es tanto. Y Inés, antes de ir a precisamente las soluciones que tenemos a corto o a medio plazo, yo quería preguntarte un poco cómo debemos afrontar este problema de la ecoansiedad entre los jóvenes. O sea, ¿verdaderamente en consulta la gente se atasca por este asunto o es una cosa como más de Twitter? No, yo lo veo, o sea, lo veo y lo atiendo por esto y por lo que os he dicho antes, o sea, este paciente diciéndome, oye, es que a Europa le auguro un futuro terrible y no, o sea, yo creo que sí que hay personas que sufren de esto, también depende, o sea, yo creo que hay variabilidad individual de lo sensible que uno sea también a este tipo de situaciones, y yo creo que ahí hay que apelar a la acción individual y colectiva, pero dentro de tu entorno, o sea, no tanto centrarte en lo que está pasando en los polos, que también es importante, pero más bien, ya te digo, en recoger todos los desperdicios que pueda haber en el cerro detrás de tu casa, o en no consumir ¿no? a golpe de clic, o saber bueno, pues qué materias primas estás comprando y dónde proceden. Yo creo que hay que incidir mucho más en lo que está en nuestra mano, porque de lo contrario la indefensión se vuelve terrible y nos convertimos en sujetos pasivos, que es lo que decía Miriam antes. O sea, al final, si nos quemamos con esto, acabamos en una sensación, ¿no? de que hagamos lo que hagamos, no podemos salir de esto y tiramos la toalla. Y eso es lo que yo sí que veo, ¿no? con pacientes que están tirando la toalla. Y hay que sacarles de ahí, por supuesto. ¿Y qué cosas, los medios, las redes... ¿Qué cosas podemos hacer precisamente? ¿Qué cosas están en nuestra mano? Pues votar, por ejemplo. 2,2 grados ha subido la temperatura media en Europa, Diego. ¿Hay soluciones a medio plazo precisamente para el calentamiento global? Sí, hay muchísimas soluciones y ya se están desplegando. Hemos hablado antes de la energía, por que ejemplo, en 2030 va a ir todo genial. No es todo genial o todo fatal. Va a ir mejor. Va a ir mejor. Los jóvenes, en las encuestas, lo que vemos es que son muy pesimistas respecto al cambio climático, ¿no? Y el 80-90% considera que ya, de hecho, no lo vamos a detener y que va a ser una catástrofe. Los científicos que estudian el tema son pesimistas, pero son mucho menos pesimistas. La mayor parte coincide en que no vamos a conseguir cumplir los objetivos de descarbonización que tenemos a 2050 y ese 1,5 grados que nos hemos fijado para este siglo, que nos vamos a pasar de frenada, pero que vamos a frenar. O sea, vamos a parar el coche a tiempo, no nos vamos a caer por el precipicio, ¿no? Y de hecho, bueno, pues lo que estamos viendo en los últimos 10 años son cambios brutales. Yo creo que parte de la confianza que hemos perdido la tenemos que recuperar mirando hacia atrás.
todo lo que estamos comentando de la ansiedad o del miedo a la sobrepoblación, en realidad es una idea muy antigua. En los 70 y en los 80 se nos ha olvidado, pero la sociedad estuvo aterrorizada por esta amenaza. Los libros, los bestsellers de los años 70 en Estados Unidos eran sobre la bomba demográfica, le decían, y garantizaban que en el año 2000 no iba a haber suficiente comida en Europa. Y eso no se ha cumplido. En los años 80 la sociedad estuvo aterrorizada por la amenaza de la capa de ozono. Ya se nos ha olvidado, pero se descubrió un agujero en la capa de ozono y las previsiones científicas lo que venían a decir era que el aumento de los rayos UVA iba a impedir la producción de plancton en los océanos y eso iba a provocar todo un colapso de la cadena alimentaria desde los peces más pequeños hasta los seres humanos, ¿no? Y que la gente iba a morir de cáncer y que íbamos a nacer ciegos, etcétera, etcétera. Todo eso eran predicciones científicas sólidas que estaban sobre la mesa en los años 80. Pero la humanidad se puso manos a la obra y se hicieron acuerdos, se prohibieron los gases que estaban destruyendo la capa de ozono y hoy en día la capa de ozono, el agujero de la capa de ozono se ha cerrado. ¡Bien! Podemos hacer cosas. Que, chicos, claro, de verdad. Es cierto que la escala del reto que tenemos ahora es infinitamente mayor que el de la capa de ozono, pero también es verdad que el grado de movilización, las tecnologías, el conocimiento que hay sobre la mesa es infinitamente mayor que el que existía en los años 80. Por tanto, yo considero que en el 2050 vamos a tener las emisiones a cero y la temperatura va a ser la adecuada. No. Creo que desgraciadamente nos vamos a pasar de frenada. Pero creo que lo vamos a conseguir. Estamos trabajando en ello. Estamos trabajando en ello y vamos en la buena dirección. Vale, vamos a hacer una pequeña ronda antes de despedirnos de esta conversación, un poco de pues, actitud vital para este próximo año, qué esperamos de este próximo año, qué cosas nos dan miedo, qué le pedimos también un poco a 2023. Empezamos por ti, Kiko. Bueno, yo puestos a pedir, yo creo que hacer el equilibrio de hacer el ejercicio optimista, ¿no? Porque hemos hablado mucho del pesimismo de los jóvenes, pero el pesimismo no tiene edad. Y de hecho, los grandes pesimistas es la gente más mayor. O sea, la gente... Es Juanma Castaño, ¿te imaginas? Bueno, muy mayor, que se junta ya con la nostalgia, que es un peligro que está ahí, que es el mundo es una mierda y lo que era bueno es el mundo de ayer, el que hay que volver. Y esa es la pulsión natural de la gente. Esto todos podéis pensar, tenéis a alguien en vuestra cabeza de esta persona mayor, ¿no? Que pues, no entiende las ideas de los jóvenes, no entiende lo que hacen ahora, cómo funciona el mundo hoy y añora un pasado que probablemente no era maravilloso, pero nuestra memoria hace muy bien este truco, ¿no? Y ese mundo que a veces nos parece no suficiente cuando eres joven, igual es el mundo que vas a acabar añorando dentro de 50 años, que es mi gran terror. Mi gran terror es añorar el mundo de hoy. No quieres eso. Entonces, para voy 2023 vas a luchar contra la nostalgia. Un optimista y no caer en la nostalgia del mundo de ayer. O sea, que eres optimista, Kiko. Voy a intentarlo. Venga, fenomenal. Miriam. Yo voy a seguir con el optimismo porque, aunque pongan en la mesa datos que son negativos, creo que es necesario para poder afrontarlos, pero antes se preguntaba mucho por las noticias, creo que cómo se cuentan las noticias es la cuestión, no el qué, sino el cómo y una propuesta a futuro. No vale solo con que estemos dando las noticias, sino vamos a trabajar por aportar algo, cada uno. En lo personal, o sea, esto en lo político, que lo personal y lo político es súper necesario, como ha dicho Inés, esto en lo personal lo voy a contar ahora. En lo personal he estado pensando mucho en como esa trayectoria a futuro que comentaba al principio del programa, de qué es lo que quiero yo el día de mañana. No sé para este 2023 porque un año es un periodo de tiempo realmente muy cortito, muy pequeñito, que a lo mejor ahora se nos hace un mundo, pero que dentro de 10 años será como un día. Entonces creo que a futuro pues yo trabajaré por seguir estando positiva, por trabajar en la esperanza, en imaginar ese futuro alternativo aunque no nos lo estén ofreciendo y porque lo que realmente me gustaría tener es, por ejemplo, una familia, como ha dicho Carlos, construir una familia y no es añorando el pasado, no es añorando los valores sólidos de antes, sino construir unos nuevos valores sólidos basados en los valores, por ejemplo, feministas que tenemos a día de hoy, que yo aprecio muchísimo. Y sí, lo que sí para 2023
2023, por favor, un contrato indefinido, que es lo que más deseo ahora mismo. Pues lo metemos aquí en la wishlist y bueno, que vienen los Reyes, acuérdate, a lo mejor vienen los Reyes. Se lo tengo que pedir, ¿no? No la Casa Real, concretamente, pero alguien vendrá con un contrato para ti, querida. Ya no le hago la carta a mis padres, no le hago la carta a mi empresa, vale. Exacto, hay que hacer una pequeña carta de LinkedIn, exacto. Inés, deseos, anhelos, esperanzas, buenos mensajes. Buenos mensajes. Yo abogo por un optimismo trágico y esto es un concepto que no me he inventado yo, por supuesto, que es un concepto que postuló Viktor Frankl, que es un autor esencial en cuanto a lo existencial, y él nos habla de que tenemos que ser optimistas frente a toda esa faceta trágica del mundo, frente al sufrimiento inherente que existe en la vida. Y yo creo que también tenemos que tener en cuenta que hay una libertad, por mínima que sea, que jamás nos pueden quitar, y es la actitud con la que confrontamos la adversidad. Y eso es algo que por pequeño que sea, tenemos que echar mano de ello, ¿no? O sea, no convertirnos en sujetos pasivos. Y yo, en lo personal, lo que le pido a este 2023 es, ojalá, y ser madre. Eso es algo que yo yo pro-natalista total, así que eso es algo que me encantaría. Pues ahí estamos, a ver si en la era del amor líquido alguno solidifica, porque que vamos. Ojalá. Sin dobles intenciones, que sois todos una panda de guarras que pa' qué, vamos. O sea, se escucha la risilla. Diego, háblanos, si no, de tus planes, de los planes en los que estáis trabajando. Pero también a título personal también tienes que decir algo, Diego. Yo espero que como país dejemos atrás las pandemias, los volcanes, las grandes nevadas, y que podamos un poco fijarnos en el futuro, ¿no? Y pensar a futuro, porque cuando las urgencias son tan grandes, uno no puede pensar en lo importante. Y yo espero que podamos pensar todos un poco más en lo importante. Y yo, a nivel personal, pues le pido prejubilarme pronto. Solo le pido. ¡Guau! Sí, porque no, ya no. Ya fue. Ya está. Ya fue, vale. Carlos. Yo le pido al futuro que no se hagan más podcasts, por favor. Tenemos suficientes. No te preocupes. Ya. ¿Piensas que va a explotar la burbuja? Sí, pero que explotemos nosotros dentro, por lo menos, ¿sabes? En plan, que se queden fuera los que se quieran quedar, pero nosotros no. Un piso, 200 metros cuadrados, luz exterior, barrio Salamanca, si 200 metros cuadrados, ¿eh? No, en plan, fuera de coña, no sé. Yo creo que lo que busco es lo que hemos dicho antes, que es encontrar el equilibrio, en plan de ser realista, pero al mismo tiempo no estar amargado, que es algo bastante difícil. Yo voy a citar a otro gran pensador, Gwyneth Paltrow, que dijo hay que encontrar el equilibrio entre hacerse el láser, fumar cigarrillos y comer tofu. Ese es para mí el futuro. Encontrar el equilibrio en el que estamos bien y en el que hay futuro, y no es un futuro pesimista, es un futuro en el que podemos estar tranquilitos. Pues muy bien. ¿Qué te digo, Carlos? Pues que no podemos fumar y comer tofu a la vez. ¿Cómo que no? Hombre, pues porque se hace ahí un batiburrillo que pa' qué. Y a nuestra psicóloga de cabecera, Inés Bárcenas, la mandamos sencillamente amor, esperanza, escuchas activas, porque también hay que preguntarle a nuestros pequeños psicólogos cómo están ellos, o sea, aunque sea según arrancamos las sesiones. Y bueno, hija, pues yo que sé, que te mereces todo lo mejor. Con esa sonrisa ya tienes mucho ganado, la verdad. Un placer de verdad estar con vosotros. Oye, Inés, te mandamos un besito muy grande y vamos a dar paso a nuestros pequeños jóvenes, a ver cómo ven ellos el futuro, el presente, el medio plazo, todas estas cosas. Besito grande, querida. Yo, ahí les tenemos a lo que viene a ser siendo la juventud del papo, esos que pagarán nuestras pensioncillas en algún momento, por poco, con suerte. Nos acompaña Elio Roque. Elio, ¿cómo estás, cariño? Pues aquí andamos, otra bonita mañana desde Móstoles. Pues oye, no es mal sitio. A mí me encanta este lugar, yo siempre lo digo, arriba Móstoles. ¿Vaso medio lleno o medio vacío, Elio? Pues yo creo que medio lleno, porque medio vacío, ¿para qué? No sé. Eres un encanto, cariño. También nos acompaña Minerva Cherto Navarro, que es influencer. ¿Cómo estás, Minerva, querida? Muy bien, súper bien. Oye, ¿cómo ves tú el futuro, querida? Pues yo el futuro lo afronto, o al menos lo intento afrontar de manera positiva. Creo que afrontarlo de manera negativa, por desgracia, no te lleva a ningún lado, y siempre intento en mi día a día, pues, no sé, encontrar espacios donde
mirar las cosas de una manera más optimista, por así decirlo. ¿Dónde están esos espacios? A ver, cuéntanos. ¿Alguna cosa, algún ritual que hagas tú? Pues mira, precisamente siempre que me levanto intento decirme algunos mensajes positivos, como algo tan simple como hoy me va a ir bien el día, o si tengo que hacer algo importante como un examen, digo hoy me va a ir muy bien el examen, y creo que eso marca la diferencia en cómo empiezo el día. Para mí es muy importante saber cómo empezar el día. Efectivamente, a suspender, ¿te imaginas que te levantas diciendo, pues nada, voy a por otro fracaso? Elio, ¿cómo te afecta todo este contexto de crisis a nivel emocional? A ver, aquí tengo un poco sentimientos encontrados, porque sí que es cierto que todo el mundo se pone, ay, estamos fatal, todos vamos a morir, verás tú, qué fracaso, pero vamos a ser totalmente sinceros. Yo creo que cada persona en plan lo ve un poco todo a su manera, y yo soy consciente de que, hombre, desde la suerte que tengo de no tener muchísimas preocupaciones, a mí personalmente, todas estas cosas que están ocurriendo, todas estas cosas horrorosas que están diariamente pues, asolándonos, pues a mí, hombre, pues muchísimo no me afecta. En plan, que todo es una mierda, yo eso lo sé, en plan, y estoy muy concerned. Pero, sinceramente, yo estoy bastante tranquilito. Me preocupa más el examen que voy a suspender dentro de 2 semanas que otras cosas. Elio, entonces tú estarías más en una posición, no lo sé, de nihilismo hedonista, de este que hemos hablado, hedonismo nihilista que hemos comentado antes, o más en un, pues eso, postureo pesimista. A ver, yo odio personalmente, en plan, la gente que dice, jo, qué mal me va la vida, cuando realmente no, le va muy bien, ¿sabes? Pero no es ninguna de las dos cosas, o sea, es un poco más, a ver, está feo que lo diga, es un poco egoísmo, ¿vale? Porque a fin de cuentas la sociedad nos ha obligado un poco a ser egoístas, porque es que o eres egoísta o querida, ¿sabes? Pero yo qué sé, dejémoslo que estoy bien, ¿vale? Plan, que sí, estoy bien en base a... Que ni por arriba ni... Bueno, también se puede estar normal, o sea, es que no hace falta estar excelente. Mira. Estoy mediocre, dejámoslo ahí. Pues estoy muy bien siendo mediocre. El mejor de los estados, Elio, hay que abrázalo para cuando venga la bajona, porque es que es por si acaso. Cuando venga nos quedamos con todo el equipo, yo te lo digo ya. Minerva, en tu caso, ¿cómo lo vives en tu entorno? Tú también eres más de, bueno, nos has comentado, más positiva, pero ¿estás más por la labor de abstenerte del hedonismo nihilista o vivir un pequeño postureo, pues eso, postureo de la bajona? Pues, a ver, yo, por ejemplo, parto de la base donde he acabado mi carrera universitaria y toda la gente que está a mi alrededor estamos un poco pues con esa incertidumbre, ¿no? De qué vas a hacer, por dónde tiras, ¿no? Te introduces en el mercado laboral, entonces... A ver, yo creo que ni tanto ni tampoco. Yo creo que hay que saber mantener un equilibrio sabiendo que hay que ser positivo en ciertas cosas, teniendo en cuenta que hay otras opciones en las que, no sé, puede que las circunstancias te hagan ser más pesimista, pero un día o dos, no hay que estar toda la vida con esa actitud, por así decirlo. Y no obstante conserváis cierta autoconsciencia de la realidad que tenemos, ¿no? O sea, o estás desconectadilla. No, y tanto. Hay que estar consciente y estar al tanto de la situación del país y la situación de la sociedad, está claro. Elio, propósitos de 2023. Bueno, pues voy a ser bastante ambicioso, que es continuar vivo, la verdad. Pero no, ahora en serio, no sé, es un año que la verdad estoy viendo con cierta esperanza. O sea, porque sé que para muchos años, o sea, para mucha gente este año, bueno, pues va a ser tremebundo y tal y cual, pero no sé, vamos a estar contentos, ¿no? Tengo cositas que tengo en mente, si me salen bien, pues qué bien, y si no, pues siempre me va a quedar Badajoz para volverme. Pero no sé... Propósitos, pues eso, seguir vivo, hacer un poco lo que me gusta, no caer en las garras del capitalismo y ya está. Minerva, propósitos de 2023, Minerva. Pues para mí uno de los propósitos más importantes es sentirme realizada, sobre todo en el trabajo que encuentre, ¿no? Sentir una motivación diaria y ya está. La verdad que eso para mí es lo más importante. Sentirte realizada en el trabajo. ¡Ay, Dios mío, Minerva! ¡No! ¡No! ¡Trigger warning! ¡Cuidado!
Bueno, pero eso no pasa nada. Ya en un par de años me imagino que irá amainando. Pero entiendo que ahora se ha salido de la carrera, tía. ¿Quieres decirnos qué has estudiado, por si acaso alguien que nos está viendo quiere contactarte? Pues mira, yo he estudiado turismo, precisamente uno de los sectores más precarios. Bueno, pues si a alguien le interesa, Minerva es una persona sencillamente sonriente, positiva. O sea que, bueno, solamente te puedo desear el bien, querida. Espero que estéis fantástico. Os deseo mucho amor, a ti, a Elio también. Un besito. Un beso. Adiós. Adiós, bebés, que vaya bien. Son unos peluches, ¿eh? Sí. Ay, mírale. Es que mira que se ha quedado ahí Elio ahí en la pantalla. No cuelga el hijo puta. Es que vamos. Oye, ¿algún comentario de lo que se ha barajado ahí con los chavales? Guau, a mí me ha dejado un poco fría el momento Minerva, de me quiero sentir realizada profesionalmente. A ver, pero todos queremos. Sale fuente de felicidad. Claro. Sí, El bienestar en el trabajo, sí, y el sentirse satisfecho. Y es muy interesante lo que has dicho al final, donde decías, oye, si alguien la quiere contratar es una chica muy, muy optimista y muy positiva, ¿no? Parece una tontería, pero... Chicos, yo soy recursos humanos basic, soy patri de recursos humanos. Hay estudios que demuestran que los trabajadores, las personas que son optimistas son muchos mejores trabajadores, son más productivos, son mucho más eficientes, se cogen menos bajas, tienen mejores ideas, resuelven mejor los problemas. Es que hay muchísima literatura que demuestra que ser optimista en tu día a día se traduce en mejores resultados. De hecho, tanto es así que hay muchos estudios que demuestran que la gente más optimista vive entre 2 y 7 años más de media que la gente pesimista. A ver, sí, pero la japicracia tampoco... O sea, que si tú tienes un carácter más mohino, que también está bien, ¿no? Sí, bueno, cada uno tiene lo que tiene, pero que seamos conscientes de los efectos. Es decir, entiendo lo que quieres decir. Es verdad que como hay toda una industria de libros de autoayuda y de filosofía barata que postula el ser feliz y el Mr. Wonderful, de alguna manera acabamos denigrando ese tipo de actitudes, que es lo que hablábamos antes del prestigio del pesimismo y que parece que si eres un optimista eres infantil, eres naïf, eres poco inteligente, pero, insisto, los estudios lo que nos dicen es que la gente optimista lee más, es más inteligente, son mejores trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. Pues estoy literalmente en el botón de ahora caigo de Arturo Valls. Bueno, ¿alguna cosita que añadir que hayáis anotado, que os haya llamado la atención de los chavales? ¿Algo que se nos haya quedado pendiente? A mí me ha gustado que elegían el optimismo, ¿no? En la mesa nosotros también, y yo creo que ahí también al final, cuando les has preguntado por ellos, o sea, yo creo que sí que tenemos ese feeling de que es mejor mirar, al final te hace mejor tu vida mirar el mundo un poco con esa mirada positiva, ¿no? O sea, creo que te va a ir mejor en el trabajo, pero da igual. Luego lo decía, creo que Elio, ¿no? Decía, joder, yo lo que no, la gente que es como que se está quejando todo el rato es que no me gusta, ¿no? Es que a la gente no le gusta. Entonces yo creo que está bien advertirle a la gente de eso, te deja un poco solo, o sea, sobre todo con la edad, o sea, tus problemas todos los tenemos y tienes los amigos para trasladárselos, pero es un gran favor que te hacen, un gran favor que te hacen. La gente optimista, positiva, es la gente de la que nos tendemos a rodearnos. Entonces yo creo que han elegido el camino mejor y muy jóvenes, ojalá lo hubiese hecho yo también joven. Miriam, ¿salimos positivos hoy o no? Sí, o sea, yo siempre lo intento. O sea, si no tuviera positivismo y si no tuviera esperanza, pues no sé qué sería de nosotros, ¿no? Es lo que nos hace levantarnos cada día. Yo estoy muy de acuerdo con que es súper necesario ser positivo, pero yo creo que no es una cuestión de hay que ser felices, sino es una cuestión de integrar las emociones, las buenas y las malas en la vida, e integrar que la vida pasan cosas buenas y pasan cosas malas, y la cuestión es qué actitud tenemos para afrontarlas y de qué manera podemos resolver los conflictos, tener esa inteligencia emocional para detectarlos y esas herramientas para afrontar esos conflictos y salir de ellos, ¿no? Entonces no es una cuestión de estar todo el día feliz y sonriente, sino de tener una actitud proactiva, ¿no? Y entiendo lo del trabajo, entiendo lo de... Porque claro, es que tener una buena salud mental se tiene que ver reflejado de alguna manera en mejores resultados, porque si no, acabáramos. Pero sí que me preocupa que solo el trabajo sea el lugar en el que nos estemos autorrealizando. Me gustaría que fueran otros espacios, ¿no? Porque me gustaría que fuera, por ejemplo, la familia, también la familia que elegimos, que son los amigos, que fueran nuestras redes en las que nos apoyamos. Pero es verdad que en el trabajo pasamos muchísimas horas, es en el espacio en el que más tiempo pasamos, pero ojalá
para 2023 esto empiece a dejar de ser así y podamos producir menos, trabajar menos y vivir mejor. Carlos, ¿quieres eso tú también para ti? Mira que se te han iluminado los ojos. Por tu tejido colectivo, ¿quieres hacer más podcast? No, por favor, no, más podcast no, ya está bien. Yo lo que estabas diciendo, que yo he tomado la determinación de que voy a realizar con el trabajo hasta que pueda realizarme con mi familia. Cuando yo tenga a mis hijos Martina y Guillermo vestidos de beige, buenísimos, ya el trabajo es para dar a todos por culo. Yo ya solo para llevar a mis hijos a inglés y no quiero saber nada de nadie. Y a capeas. Y a capeas. Y a capeas, que es no, lo que... a capeas no. Bueno, no. Capeas... a merendar a Cristina Oria. Vale. Mallorca ya no. Claro. Ya Mallorca cayó. Pues querida, efectivamente, una pequeña escucha activa para este próximo 2023 y empezar a trazar nuestras relaciones interpersonales un poquito más ampliadas, ¿por qué no decirlo? Ese tejido colectivo que es al final lo que nos diferencia de otros mamíferos. Pues un poco olernos, un poco ver a ver qué piensa la gente y descubrir que efectivamente pues no estamos tan mal y tenemos bueno, posibilidades incluso de a lo mejor echar un cable a los que estén un poco más atascados y eso sí que de verdad yo creo que puede cambiar un poco la diferencia. Bueno, pues para el resto de la mesa, sencillamente, gracias por vuestras labores de intentar remar de este pequeño arca de Noé donde nos hemos metido todos y donde caben todos menos tú. Y yo qué sé, pues chicas, si queréis tener hijos, tenedlos, si no, pues también lo aplaudiré, por qué no decirlo, y ya está. No seamos cortoplacistas, venga, que de aquí a 50 años seguro que nos hemos conseguido esbozar una pequeña sonrisa. ¡Hala! Agur, que vaya bien este 2023.